Espira estacionaria con la fuente del campo móvil. Regresemos a nuestro ejemplo donde tenemos una batería que alimenta de corriente a un solenoide que genera un campo magnético. Recordemos que el sistema de la batería y el solenoide estaban fijos en el origen del marco de referencia F y que nuestra espira se estaba moviendo con una velocidad v en el sentido positivo de las y, esto en el marco de referencia F. En el marco de referencia F' con coordenadas X', Y' y Z', que es un marco de referencia que se mueve con la espira, donde nosotros vamos a poder considerarla estacionaria. En el marco de referencia F', nosotros como nos estamos moviendo con ella, no vemos que se mueva, está estacionaria. Pero el solenoide y la batería están fijos en el sistema Y, en el marco de referencia, F. Así que para alguien en el marco de referencia F', ellas se están moviendo con una velocidad menos v en dirección o v en dirección menos y. Que en términos de primas, tenemos que la velocidad v' va a ser igual a menos v. En el marco de referencia F', tenemos que V1' y V2' son los campos magnéticos medidos en los extremos de la espira. Ahora, sabemos que aunque en el marco de referencia F no haya campo eléctrico, o sea, igual a 0, en el marco de referencia F' en un instante T' existirá un campo eléctrico E1' y un campo eléctrico E2', que de acuerdo a la ecuación 6.82 están dados por el campo eléctrico primado 1 es igual a menos la velocidad prima cruz el campo magnético V1, pero si sustituimos V' en términos de V, sabemos que V menos V' es igual a V, entonces nos queda como V cruz el campo magnético 1 en el marco de referencia primado. Y análogamente para el campo eléctrico 2 en el marco de referencia F', tenemos que este es igual a la velocidad que ya conocemos, V cruz el campo magnético 2 en el marco de referencia primado. Para los observadores en F', este es un campo eléctrico auténtico, pero no es un campo electrostático. La integral de línea del campo eléctrico primado a lo largo de todo el camino cerrado en F' generalmente no será nula. De hecho, la integral de línea del campo eléctrico está dado por W, la velocidad, por la diferencia de V1 menos V2 en el marco de referencia primado. Y la llamaremos ecuación 7.24. Podemos llamar a la integral de línea 7.24 fuerza electromotriz E' en este camino. Si una partícula cargada se mueve una vez a lo largo del camino, esta Fm es el trabajo realizado sobre ella por unidad de carga. E' está relacionado con la velocidad de variación del flujo a través de la espira. Para observar esto, notemos que aunque nuestra espira es estacionaria, el modelo o la parte del campo magnético ahora se mueve con una velocidad menos v. Así, el flujo ganado o perdido en ambos extremos de la espira en un intervalo de tiempo de T' nos da una fuerza electromotriz prima igual a el cambio en el tiempo T' del flujo phi'. Para llegar a esta forma hemos usado la relación 7.12 que nos decía que dφ es igual a menos la diferencia de los campos magnéticos por el ancho de la espira, la velocidad de la espira dt. Ahora vamos a resumir a continuación las descripciones en los dos sistemas de referencia. En F, en el cual el campo magnético está en reposo, y en el marco de referencia F', en el que está en reposo la espira. Así un observador en F dice, aquí tenemos un campo magnético que aunque no es uniforme en el espacio, es constante en el tiempo. No hay campo eléctrico. La espira metálica aquí se mueve con una velocidad v a través del campo magnético. Por lo tanto, sobre sus cargas actúa una fuerza v. La velocidad cruza el campo magnético por unidad de carga.
La integral de línea de esta fuerza por unidad de carga tomada a lo largo de toda la espira es la fuerza electromotriz E igual a menos el flujo en el tiempo. El flujo es igual a la integral extendida a una superficie del campo magnético en cualquier instante t, que en cualquier instante t de mi reloj está limitada por la espira. Eso es lo que ve un observador en F. Ahora, en el marco de referencia F', así un observador en F' describe: esta espira está estacionaria y no solo un campo eléctrico podría hacer que sus cargas se muevan. Y solo un campo eléctrico podría hacer que sus cargas se muevan, pero en realidad existe un campo eléctrico E'. Parece estar originado por un objeto parecido a un imán que en un instante se mueve con una velocidad menos v. En un observador en F' ve esta configuración como algo parecido a un imán que se mueve a una velocidad menos v, produciendo al mismo tiempo un campo magnético B' más bien intenso. El campo eléctrico es tal que la integral de E'.ds a lo largo de esta espira estacionaria no es nula, sino es igual a la velocidad de variación del flujo a través de la espira, es decir, al cambio de Φ' en dt'. El flujo Φ' es igual a la integral B.dA' extendida a una superficie limitada por la espira. Los valores de B' están medidos sobre esta superficie en un instante dado t' de mi reloj. Finalmente, nuestras conclusiones hasta aquí son relativistas y exactas y se cumplen para cualquier velocidad v menor a la velocidad de la luz, siempre que observemos cuidadosamente los distintos campos eléctricos primados y tiempos primados. Es importante hacer una distinción entre t' y t y b' y b, el campo magnético, etcétera, y entre todas las otras componentes. Si nuestra velocidad v fuera mucho menor que c, de manera que beta, que es b cuadrada sobre c cuadrada, fuera muy pequeño, esto podría despreciarse y podríamos decir que el campo magnético primado será prácticamente igual al campo magnético B, es decir, el campo magnético en F' va a ser casi el mismo que el campo magnético en F si la velocidad con la que se mueve el marco de referencia F' es muy pequeña. Y en este sentido también podríamos ignorar la diferencia entre T y T'. Bueno, con esto vamos a terminar el video.